Si no traes a tu familia a la gala, Clara, puedes despedirte de la fusión. Las palabras la hirieron como un golpe bajo. Clara Vance se quedó paralizada ante la mesa de caoba de la sala de juntas, con los dedos aún aferrados a un vaso de agua de cristal. La tensión en la sala aumentó. Una docena de ojos de su junta directiva esperaban su reacción. La luz fluorescente brillaba sobre sus trajes a medida y su arrogante seguridad. Respiró hondo y dejó el vaso con una precisión que incomodaba a cualquiera. Creen que pueden acorralarme en mi propia sala de juntas. ¿Qué quieres decir exactamente, Lawrence?, preguntó con voz baja y amenazante. El presidente de la junta se reclinó, cruzando las manos. La gala se trata de imagen pública. Eres la imagen de Vance Couture, Clara, y al público le encantan las historias de éxito con un toque humano, familia, calidez, cercanía. Nuestros inversores quieren ver estabilidad. ¿Estabilidad? Clara arqueó una ceja. ¿Te refieres a un hombre a mi lado y un niño en la tarjeta navideña? El ambiente cambió. Algunos directores intercambiaron miradas incómodas. Uno se aclaró la garganta. Lawrence no se inmutó. Esta fusión vale más de $200 millones. La otra parte es muy tradicional. Demuéstrales que estás asentada y cerramos el trato. Demuéstrales que sigues. Dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Viviendo en un ático sin raíces, y dudarán. Las uñas manicuradas de Clara golpearon la mesa una vez. Entonces, ¿me estás diciendo que mis cifras, mi liderazgo, mis 10 años duplicando los ingresos, nada de eso importa si no me presento con un esposo sonriente y un hijo? Niña. Importa, dijo Lawrence con suavidad. Pero la imagen importa más. Clara apretó la mandíbula. Había pasado su vida superando las expectativas de todos, demostrando que no necesitaba la aprobación de nadie. Ahora, al parecer, necesitaba apoyo. Bien, dijo, con un tono tan cortante, que podría cortar cristal. ¿Quieren imagen? Te daré mi opinión. Los miembros de la junta se movieron incómodos en sus asientos. Los ojos oscuros de Clara los mantuvieron fijos un instante más antes de que recogiera su carpeta de cuero y se dirigiera a la puerta. Sus tacones resonaron como disparos sobre el suelo pulido. En el ascensor, pulsó el botón del último piso, donde su oficina privada dominaba la mitad del centro de Boston. Su teléfono vibró antes de que se cerraran las puertas. Mamá. Clara dudó un instante y luego deslizó el dedo para contestar. Estoy en plena preparación de la gala. La voz de su madre se deslizó con la misma suavidad que el champán que servirían. Cariño, he oído que hay cierta preocupación por que vaya sola. Clara. Se pellizcó el puente de la nariz. Claro que sí. Sabes que tu padre y yo siempre hemos dicho que sí. Sí. Apariencia, imagen familiar. Lo tengo todo bajo control. Hubo una pausa. ¿De verdad? Clara se quedó mirando su reflejo en la pared espejada del ascensor. El moño alto, el traje impecable, el ojos penetrantes que no revelaban nada. Lo haré, dijo antes de colgar. Para cuando llegó a su oficina, su asistente, Mercy, ya estaba en la puerta con 2 cafés con leche y una expresión que sugería que había estado escuchando rumores. Dime que tienes un plan, dijo Mercy, entregándole una taza. Tengo 48 horas, respondió Clara, acomodándose tras su escritorio. Búscame una familia. Mercy parpadeó. ¿Una qué? ¿Un hombre? ¿Un niño? Alguien fotogénico, pero no sospechosamente perfecto. Lo hacemos mío por una noche. La boca de Mercy se abrió, se cerró y luego se volvió a abrir. ¿Quieres explicarle a Recursos Humanos por qué estamos haciendo audiciones para maridos falsos? No me importa cómo lo hagas. Solo. Clara detuvo un destello de inquietud que la recorría. Nunca había pedido ayuda de esta manera, nunca había invitado a extraños a su círculo personal, pero ya podía oír las voces condescendientes de la junta. Ya podía imaginar a Lawrence sonriendo cuando se concretara la fusión.
Se le escapó de las manos. Búscame. A alguien. Terminó. Más tarde, esa misma tarde, salió del ascensor en la planta baja y encontró el vestíbulo desierto. Salvo por el chirrido rítmico de una fregona. Daniel Hall estaba limpiando el extremo más alejado del suelo de mármol, ligeramente inclinado, con su uniforme de conserje de la marina planchado pero descolorido en los codos. Sus movimientos eran pausados, deliberados, el tipo de ritmo que se adquiere tras años de dejar todo impecable sin que nadie se diera cuenta. Una pequeña figura se movía a su alrededor, parloteando a toda velocidad. La niña, de 7 u 8 años, tenía una mata de rizos castaños claros, recogidos en una coleta desordenada, y llevaba un impermeable amarillo brillante a pesar del cielo despejado. Sostenía un cómic en una mano y señalaba animadamente algo en la página. Daniel alzó la vista con una leve sonrisa, curvando los labios ante lo que ella había dicho antes de responder en voz demasiado baja para que Clara la oyera. La niña rió, girando sobre sí misma. Los tacones de Clara, el sonido resonó contra el mármol, atrayendo su atención. Daniel enderezó la mirada y la observó. Ella notó por un instante la cálida tristeza en sus ojos, como la de alguien que había cargado con más peso del que le correspondía, pero que nunca se había quejado. Buenas noches, señorita Vance, dijo, asintiendo cortésmente con la cabeza. La niña inclinó la cabeza. ¿Es usted la dueña de todo el edificio? Clara parpadeó, sorprendida. ¿Algo así? La chica la estudió durante un largo rato, luego preguntó con una sinceridad desconcertante. ¿Alguna vez se ríe? ¿O solo pone caras importantes todo el día? Daniel reprimió una risita, pero sus ojos delataron un destello de preocupación ante la audacia de su hija. Los labios de Clara se crisparon levemente. Tendré que pensarlo luego. De acuerdo, dijo la chica alegremente, volviendo a su cómic. Clara empezó a alejarse, pero algo en la conversación perduró como el regusto de un buen café, inesperado y reconfortante. Se detuvo, mirando por encima del hombro a Daniel y a la chica. Un hombre, una niña, alguien que no pertenecía a su mundo de comunicados de prensa y fusiones, pero que, por razones que no podía definir, se sentía extrañamente real. Esa noche, Clara contempló el horizonte de la ciudad desde su ático, con la pregunta de la chica resonando en su cabeza. ¿Te ríes alguna vez? Exhaló bruscamente, cogió el móvil y buscó el número de Mercy. Olvida la audición, dijo cuando Mercy contestó adormilada. Creo que los encontré. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraron oblicuamente por los altos ventanales del vestíbulo, iluminando el mármol recién pulido. Daniel Hall ya estaba allí, arrodillado junto al zócalo con un paño en la mano, moviendo los hombros con un ritmo constante. Años de costumbre lo habían acostumbrado a las horas tranquilas en las que el edificio solo se escuchaba entre el zumbido de las luces fluorescentes y el suave roce de la fregona. Un pequeño peso cálido se apoyaba contra su costado. «Papá, te faltó una mancha», anunció Isla, señalando una mancha tan tenue que parecía producto de su imaginación. Su tono era pura autoridad. Daniel la miró con diversión, tocándose la comisura de los labios. ¿Ahora eres la supervisora? Soy de control de calidad, dijo ella solemnemente, sosteniendo su cómic como si fuera un portapapeles. Si quieres 5 estrellas, tienes que impresionarme. Él soltó una risita suave y cálida. ¿5 estrellas? ¿Me dan una bonificación? ¿Y tú te comes panqueques extra mañana? Respondió ella, haciendo una pausa y sonriendo. Si pasas la inspección. Daniel se inclinó y le despeinó los rizos, ganándose un ceño fruncido exagerado. Esta era la vida que él conocía. Tranquila, sin glamour, pero sólida, predecible, segura para ella. Se dirigían al montacargas cuando el taconeo resonó detrás de ellos. Daniel no tuvo que voltear para saber quién era. Señor Hall, llamó Clara con voz suave,
pero con un sutil matiz de urgencia. Él se detuvo, se irguió y se giró. Ella se acercaba con el mismo paso firme que usaba en la sala de juntas, con su blazer negro y blusa de seda, cada cabello en su lugar, el tipo de mujer que parecía ir siempre 2 pasos por delante de todos. Sí, señora, dijo Daniel con voz tranquila. La mirada de Clara se dirigió a Isla y luego volvió a él. Necesito hablar con usted en privado. Isa se inclinó sobre él, con los ojos brillantes de curiosidad. Hola, señorita Clara. Clara suavizó su tono apenas. Hola, Isa. ¿Cómo va el control de calidad hoy? Ocupado, dijo Isla. Papá pasó por alto un detalle. Pero no se preocupe, ya lo arreglé. Daniel se encogió de hombros a modo de disculpa. Es muy meticulosa. Los labios de Clara se curvaron en una sonrisa, pero su mirada era puramente profesional. Señor Hall. 5 minutos. En la sala de descanso. Daniel se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados, observando a Clara caminar de un lado a otro como si el pequeño espacio no pudiera contenerla. Iré directo al grano, comenzó. Tengo un evento este sábado. Un evento muy importante. Necesito una familia. Temporalmente. Daniel parpadeó, sin estar seguro. De haber oído bien. ¿Una familia? Sí. Ella lo miró fijamente a los ojos sin inmutarse. La junta directiva, la prensa, ciertos inversores, quieren ver estabilidad, una vida personal. Yo no tengo una, así que la estoy creando por una noche. ¿Y quieres que me haga pasar por mí? ¿Pareja? Terminó ella. Isa sería mi hija. Él la miró fijamente. El silencio se alargó, cargado de lo absurdo de la situación. Finalmente, dijo, ¿te das cuenta de lo descabellado que suena? Perfectamente, respondió Clara. Pero no tengo tiempo para preocuparme por locuras. Tengo 48 horas. Y necesito gente de confianza para que esto salga bien. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué yo? Tienes un ejército de relaciones públicas que podrían montar esto con modelos. Ella dudó. Porque parecerían modelos. Demasiado perfectas. Demasiado falsas. No. Él esbozó una sonrisa. Se supone que es un cumplido. Se supone que es la verdad. Ella dijo, eres sensato, auténtico e Isla. Su voz se quebró un poco. Es el tipo de niña en la que la gente cree. Daniel negó con la cabeza. No, no voy a involucrar a mi hija en una farsa corporativa. No correría peligro, dijo Clara rápidamente. Y te compensaría. Generosamente. No se trata del dinero, interrumpió con voz firme. Se trata de lo que es mejor para ella. Ambos se giraron al oír un pequeño suspiro proveniente de la puerta. Isa estaba allí, con los ojos muy abiertos. Espera, podría ponerme un vestido bonito. La mandíbula de Daniel se tensó. Fingir. ¿Ser tu hija? Preguntó Clara, dando saltitos. Clara logró sonreír. Esa es la idea. Isa juntó las manos frente a ella. Papá, por favor, solo una vez. Podría ser divertido. Y siempre dices que es bueno probar cosas nuevas. Daniel la miró. Dije, prueba cosas nuevas y seguras, como panqueques con arándanos. Esto es seguro, insistió ella. Es solo fingir, y luego más suave. Y tal vez la señorita Clara necesite ayuda. Daniel miró a Clara, quien sostuvo su mirada sin decir palabra. Por primera vez desde que se conocieron, no parecía inquebrantable, no intocable, solo una mujer pidiendo algo que no solía pedir. Terminaron. Sentados en la pequeña mesa de la sala de descanso, Isa balanceando las piernas mientras los adultos negociaban los términos. Bien, dijo Daniel. Al fin. Lo haré si establecemos reglas básicas, que ella no sea obligada a salir en ninguna foto con la que no se sienta cómoda. Que la historia sea sencilla. ¿Y tú,
señaló a Clara. Mantén tus intrigas de oficina lejos de ella. De acuerdo, dijo Clara sin dudarlo. Y una cosa más, añadió él. Si ella dice que ha terminado, hemos terminado. Sin discusiones. Clara asintió. Hecho. Isa sonrió. Esto va a ser divertidísimo. ¿Puedo llamarte mamá? Daniel. Se atragantó con el café. Clara, sorprendentemente, ni se inmutó. Ya veremos. Al salir de la sala de descanso, Clara miró a Daniel. Le daré los detalles a Mercy. Tendremos que ensayar. Crear algunos recuerdos compartidos para quien pregunte. ¿Ensayar? Preguntó Daniel. Sí. No vamos a entrar sin preparación. La gente huele lo falso a kilómetros de distancia. Isa tiró de la manga de su padre. No te preocupes, papá. Me aseguraré de que apruebes. Daniel sonrió con suficiencia, sin saber si sentirse consolado o aterrorizado. De vuelta en el vestíbulo, Clara caminó delante. Su mente ya estaba planeando las próximas 48 horas. No se dio cuenta de la leve sonrisa que se dibujaba en la comisura de sus labios. Ella no se percató de que los pasillos de mármol del edificio de repente parecían un poco menos vacíos. Daniel la vio marcharse, negando con la cabeza. ¿En qué nos hemos metido, cariño? Isa le apretó la mano. Una aventura. Y de alguna manera, contra toda lógica, no pudo contradecirla. Para cuando Clara entró en su ático esa noche, las luces de la ciudad ya brillaban como diamantes esparcidos por el puerto. Se quitó los tacones y caminó directamente hacia los amplios ventanales. Normalmente, el horizonte le daba una sensación de control e imperio bajo sus pies, pero esa noche se sentía más como un reloj que hacía tic-tac. No podía borrar de su cabeza la imagen de Isa inclinada hacia adelante en la mesa de la sala de descanso, con los ojos muy abiertos por la anticipación, ni la firme y reacia señal de asentimiento de Daniel. Para una mujer que había construido su vida sobre movimientos cuidadosos y calculados, aceptar este tipo de caos era un salto al vacío. A la mañana siguiente, Mercy apareció en la puerta de la oficina de Clara. Su expresión estaba entre la incredulidad y la curiosidad. ¿De verdad estás haciendo esto?, preguntó, dejando un archivo sobre el escritorio de Clara. El expediente familiar. Clara arqueó una ceja. ¿Expediente familiar? Mercy lo abrió. Dentro había una foto de Daniel mirando fijamente a la cámara, como si lo hubieran pillado pensando, y otra de Isa sonriendo con su impermeable amarillo brillante. Necesito sus nombres completos, algunos detalles personales, algunas historias creíbles que compartan, dijo Clara, hojeando la página. Si alguien pregunta cómo nos conocimos, no quiero que me pillen dudando. ¿Te refieres a cómo conociste al conserje que ahora es tu prometido, Mercy? Preguntó con voz inexpresiva. Clara ni siquiera levantó la vista. Exacto. 2 horas después, estaba de nuevo en la modesta sala de descanso. Daniel estaba en la barra sirviendo café en un vaso de papel. Isa estaba sentada en un taburete, con las piernas colgando, bebiendo chocolate caliente con pequeños malvaviscos flotando en la superficie. Llegas temprano, dijo Daniel, mirando el reloj. Tenemos trabajo que hacer, respondió Clara, dejando su carpeta de cuero sobre la mesa. Si queremos convencer a un salón lleno de inversores y prensa de que somos una familia, necesitamos una historia. Isa levantó la mano. ¿Puedo inventarme la historia? Daniel gimió. Así no funcionan las cosas, hija. Clara se inclinó hacia adelante. De hecho, Isa, puede que seas la clave. La gente les cree a los niños, y tú eres muy convincente, dijo Isla radiante. ¿Ves, papá? Ella lo entiende. Pasaron la siguiente hora esbozando su historia de origen. Bien, comenzó Clara, con la pluma lista sobre una libreta. ¿Cómo nos conocimos? En la lavandería.
E Isela sugirió: estabas perdida y papá te ayudó a entender las máquinas. Daniel sonrió con sorna. Es creíble, pero te perdiste en público. Clara esbozó una sonrisa irónica. Entendido. Lo tachó. ¿Qué tal un evento comunitario? Algo con otros testigos. Los ojos de Isa se iluminaron. La feria callejera del verano pasado. Papá te ayudó a cargar algo pesado. Eso podría funcionar, admitió Daniel. Podemos decir que te acabas de mudar al barrio. Nos encontramos por casualidad y te ayudé a cargar una caja. Clara lo anotó. Perfecto. Lo mantendremos sencillo. Sin adornos innecesarios. Isa sonrió con picardía. Puedo decir que ustedes dos se miraron como en las películas. Daniel puso los ojos en blanco. No. Sí, dijo Clara al mismo tiempo. Sus miradas se cruzaron y por un instante Daniel creyó ver ternura en su expresión, pero ella parpadeó y desapareció. A continuación, Clara preguntó con energía: ¿cuánto tiempo llevamos juntos? 1 año, respondió Daniel antes de que ella pudiera. Menos de eso sonará a aventura pasajera. 1 año, eso es estabilidad. Clara asintió lentamente. De acuerdo. Pasaron a hablar de sus actividades favoritas: hornear gracias a Isa, los paseos nocturnos y alguna que otra noche de cine. Isa insistió en incluir fuertes de almohadas en la lista, a lo que Clara arqueó una ceja. ¿Fuertes de almohadas? No se puede ser una familia de verdad sin uno, dijo Isla con naturalidad. Daniel soltó una risita. No le falta razón. A medida que avanzaba el ensayo, Clara se dio cuenta de que lo disfrutaba. Había algo reconfortante en sentarse a la mesa con ellos, intercambiando ideas, con la risa de Isa brotando ante las sugerencias más tontas. Era diferente a cualquier reunión de directorio a la que hubiera asistido. Sin luchas de poder, sin agendas ocultas, solo conexión. Cuando terminaron, Clara se levantó recogiendo sus notas. Nos vemos mañana por la noche, en mi casa. Trabajaremos en la postura, en cómo entraremos a la habitación. Y, dudó, mirando a Isla. Supongo que fuertes de almohadas. Isa aplaudió. Sí, yo traeré las nubes. Daniel negó con la cabeza, sonriendo a pesar de sí mismo. Estás creando un monstruo. Esa noche, Daniel se quedó en la puerta de la pequeña habitación de Isa, observándola mientras ordenaba sus peluches en una fila ordenada. ¿Estás emocionada por esto?, dijo en voz baja. Es una aventura, respondió ella, metiendo un osito de peluche desgastado. Además, la señorita Clara parece sola. Daniel se apoyó en el marco de la puerta. ¿Por qué dices eso? Isa se encogió de hombros. Tiene una gran sonrisa, pero solo la usa cuando tiene que hacerlo. No como tú cuando estás feliz. Pensó en eso mucho después de haberle dado un beso de buenas noches. Mientras tanto, en su ático, Clara estaba sentada en la encimera de la cocina con una copa de vino, hojeando las páginas de su archivo familiar. Cada detalle era pulcro, creíble, y sin embargo, era una voz la que seguía oyendo. Parece solitaria. Clara dejó su vaso y volvió a mirar la ciudad. El horizonte lucía igual que siempre, pero por primera vez en años, sintió la leve sensación de algo desconocido: anticipación. Para el viernes, su segundo ensayo estaba programado. El apartamento de Clara vibraba con una energía diferente, menos estéril, más viva. Ella corría de una habitación a otra, maravillándose con el suelo y las ventanas, mientras Daniel la seguía con las manos en los bolsillos, observándolo todo con atención. Bien, dijo Clara, haciéndoles un gesto para que se unieran a ella en la sala. Practiquemos entrar juntos, saludando a la gente con naturalidad, sin sonrisas forzadas. Daniel le dedicó una media sonrisa. Tendrás que definirme qué es natural. No le des muchas vueltas, dijo ella. Miren a Isla como si fuera lo mejor de la habitación. Eso no debería ser difícil. Él miró a su hija,
y la mirada en sus ojos hizo que a Clara se le oprimiera el pecho inesperadamente. Repasaron el escenario de la entrada 3 veces. La primera fue incómoda, la segunda menos, y para la tercera, Clara se dio cuenta de que en realidad estaba sonriendo. No la sonrisa cuidadosamente preparada para la cámara que había perfeccionado durante años, sino algo real. Cuando terminaron, Isa se dejó caer en el sofá. Creo que estamos listos. Clara intercambió una mirada con Daniel. Ya veremos. Tomó su carpeta y la metió bajo el brazo. Mañana, por la noche, les haremos creer. Daniel asintió, pero su voz era firme. O tal vez solo les mostremos quiénes somos por una noche, aunque sea fingiendo. Clara no respondió, pero la idea la acompañó mucho después de que se fueran. El sábado. Amaneció fresco y despejado, el tipo de día de invierno en Boston donde el aire llevaba olor a nieve, pero el sol luchaba por cumplir su promesa. Clara estaba de pie en medio del salón de su ático, un espacio normalmente tan impecable que bien podría haber sido el escenario de una sesión de fotos para una revista. Hoy lucía diferente. Una mesa de centro estaba arrinconada contra la pared. Cojines de su sofá de cuero italiano yacían esparcidos por el suelo. Un bol, un batidor y una bolsa abierta de harina ocupaban su impoluta encimera de mármol. Así era cuando dejaba entrar a Daniel y Eta. Los oyó antes de verlos. La risa de Ela. Resonando en el pasillo, el murmullo de Daniel en respuesta. Entonces aparecieron. Isa, con un delantal del doble de su tamaño, sus rizos salpicados de flores como si acabara de atravesar una tormenta de nieve. Daniel la seguía, con las mangas remangadas, sosteniendo una bandeja de galletas sin hornear. El control de calidad está aquí, anunció Daniel, con fingida gravedad. Isa dio un salto hacia adelante, levantando la bandeja para que Clara pudiera inspeccionarla. Son perfectas, declaró, porque las hice yo. Papá solo me ayudó un poquito. Clara arqueó una ceja, observando las formas irregulares. Son únicas. Son como estar en casa, dijo Daniel, dejando la bandeja sobre la mesa. Algo en su tono la hizo detenerse. Nunca había pensado en las galletas como algo que representara el hogar. Una vez que las galletas estuvieron en el horno, Clara aplaudió. Muy bien, hora de ensayar. Tenemos 2 horas antes de la prueba del vestido. Isa se apresuró hacia el sofá. ¿Qué practicamos primero? ¿Sonreír, saludar o la gran entrada? En Francia, donde doy vueltas con mi vestido. Empezamos con la historia, dijo Clara, sentándose frente a ella. ¿Cómo nos conocimos? Nuestra primera cita. Nuestras actividades favoritas en familia. Tendrás que responder las preguntas con naturalidad, sin mirarme pidiendo permiso. Fácil, dijo Isa con seguridad. Nos conocimos en la feria callejera, cuando papá te ayudó a cargar una caja pesada. Clara asintió. ¿Y nuestra primera cita? Daniel sonrió con picardía. Si queremos que sea creíble, quizá un café en esa cafetería de la esquina en Tmont, no un restaurante de 5 estrellas. Eso funciona, convino Clara, anotándolo. ¿De qué hablamos? De libros, soltó Isa sin pensar. Papá habló de arreglar coches y tú de diseñar vestidos, y luego os reísteis porque papá no sabe que es una herramienta. Daniel sonrió. Todavía no lo sabe. Clara se sorprendió a sí misma riendo. De verdad riendo. Y la cara de Isa se iluminó como si acabara de ganar. A continuación, llegó el momento de la práctica de caminar. Clara dio las instrucciones. Entraremos conmigo en medio. Daniel, ofréceme el brazo. Eres mi compañero. Isa, tú me darás la otra mano. Caminamos despacio, como si perteneciéramos a ese lugar. Lo intentaron. Una vez. Fue incómodo. La zancada larga de Daniel hizo que Isa tuviera que saltar para seguirle el ritmo,
y los tacones de Clara volvieron a resonar con demasiada fuerza. Clara dijo que al tercer intento, se movían casi al unísono. El brazo de Daniel estaba cálido bajo la mano de Clara, un apoyo firme. Isa balanceaba el brazo libre, tarareando levemente en voz baja. Clara se dio cuenta de que estaba sonriendo de nuevo sin querer. Durante un descanso, Clara fue a buscar vasos de agua. Daniel se apoyó en el mostrador, observando a Isa correr tras una nube de polvo bajo el sol. «Te has salido con la tuya», dijo Clara en voz baja. «Es todo mi mundo», respondió él sin dudar. «Cuando crías a un hijo solo, o aprendes a tener paciencia, o lo pierdes». «No pienso perderla». Clara dejó las gafas sobre la mesa, con la voz más baja de lo que pretendía. «Yo no sabría lo que se siente. Mis padres me criaron con distancia, con expectativas en lugar de cariño». Daniel la observó un instante. «Quizá esto no sea solo un ensayo para ti». Ella le sostuvo la mirada, con un destello de vulnerabilidad en los ojos. «Quizá no». Sonó el temporizador e Isla corrió a la cocina. Clara la siguió, casi esperando un desastre, pero las galletas estaban doradas y sorprendentemente intactas. Isa las colocó en un plato con un gesto teatral. «Primero comemos», anunció. «Luego construimos un fuerte de almohadas». Clara parpadeó. «¿Qué fuerte de almohadas?», repitió Isla, sacando ya cojines del sofá. Daniel le lanzó a Clara una mirada de falsa disculpa. «Es innegociable». 10 minutos después, Clara se encontraba dentro de una fortaleza improvisada de mantas y almohadas. Isa estaba encajada entre ellas, sosteniendo una linterna como si estuvieran contando historias de fantasmas. «Esto», dijo Isa solemnemente, «es lo que hacen las familias. No solo sonríen para las cámaras. Construyen fuertes y comen galletas dentro». Clara miró a Daniel por encima de la cabeza de Isa. Estaba sonriendo. Esa sonrisa tranquila y paciente de nuevo, y por un momento toda la farsa pareció menos fingida. Cuando el sol de la tarde comenzó a desvanecerse, Clara ayudó a Isla a ponerse el abrigo mientras Daniel recogía sus cosas. «Mañana es el día importante», les dijo. «Recuerden, calma, naturalidad, confianza», sonrió Isla. «Seremos perfectos, ¿verdad, papá?». Daniel rió entre dientes. «Seremos nosotros mismos. Eso es mejor que perfecto». Al entrar en el ascensor, Clara se quedó en la puerta, observando cómo se cerraban las puertas. Durante años había construido muros alrededor de su vida, manteniendo todo y a todos en su lugar. Ahora, un conserje y su hija los habían atravesado. De alguna manera, no le importaba en absoluto. El vestíbulo del Marriott Grand resplandecía bajo candelabros del tamaño de coches pequeños. El aire estaba impregnado de la mezcla de aromas a mármol pulido, perfumes caros y expectación. Afuera, las limusinas se deslizaban hasta la entrada en fila india, y sus pasajeros descendían ataviados con esmóquines y vestidos de lentejuelas. Clara estaba de pie cerca de la puerta giratoria. Su postura era impecable, su vestido, una seda verde esmeralda profunda que se ajustaba a su figura y capturaba la luz con cada movimiento. Era una maestra en este tipo de escenarios. Pero esta noche era diferente. Esta noche, no era solo Clara Vance, directora ejecutiva de Vance Couture. Esta noche, formaba parte de una familia. A su lado, Daniel se ajustaba los puños del smoking que le habían prestado. Le quedaba mejor de lo que esperaba, y aún así, seguía pareciendo el hombre que arreglaba las cosas con sus manos y al que no le importaba tener las uñas un poco sucias. Isa se interpuso entre ellos. Con un vestido de tul color crema y unos zapatitos de satén, sus rizos peinados, pero aún rebeldes y sueltos. «Pareces una princesa», le dijo Clara. Isa sonrió. «Y tú pareces la reina». Daniel soltó una risita, luego se inclinó hacia Clara. «¿Lista para esto?».
Ella lo miró. No, pero lo haremos. De todos modos. Entraron juntos tal como habían practicado. Clara en medio. Daniel le ofreció el brazo. Isa. Le tomó la otra mano. Los flashes de las cámaras estallaron casi de inmediato, los destellos de luz. Como petardos. Clara, por aquí. ¿Quién es tu invitado? ¿Es tu prometido? Clara mantuvo una sonrisa contenida, asintiendo hacia los reporteros, pero sin detenerse. Daniel. Él, por su parte, parecía completamente imperturbable, con la mirada fija y protectora, siguiendo cada uno de sus pasos. Dentro del salón de baile, la iluminación era cálida y dorada, bañando las mesas redondas con manteles blancos y copas de cristal. El murmullo de la conversación creció al entrar, y las cabezas se volvieron hacia ellos, entrecerrando los ojos con curiosidad. Recuerda, murmuró Clara. Llevamos un año juntos. Feria callejera, cafetería, fuertes de almohadas. Nada de improvisar más allá de eso. ¿Entendido?, respondió Daniel. Aunque sigo pensando que lo de la almohada va a dar que hablar. Solo a la gente que nunca se ha divertido, intervino Isa. Estaban a mitad de la charla cuando llegó la primera prueba. Una mujer de cabello plateado, con un collar de perlas, se acercó a ellos con voz cálida, pero con la mirada penetrante. Clara, querida. Y ella debe ser. Extendió una mano con uñas impecables hacia Daniel. Daniel Hall, dijo él, estrechándole la mano con firmeza. Un placer conocerte. Y Isa, añadió Clara, posando una mano suavemente sobre el hombro de la niña. La mujer se inclinó ligeramente, su sonrisa suavizándose. ¿Verdad que eres encantadora? ¿Cuántos años tienes?, preguntó Isa. Pero papá dice que soy una alma vieja. La mujer rió. Pues claro que sí. Clara sintió que el momento se inclinaba a su favor. Y entonces la mirada de la mujer se desvió un instante hacia los zapatos de Daniel. Brillaban a la perfección, pero no eran de esos que salen de una boutique de lujo. Más tarde, mientras se dirigían a su mesa, un hombre con traje azul marino los interceptó. Clara lo reconoció de inmediato. Vince Erston, un reportero con la peculiaridad de indagar donde no le invitan. Clara, dijo Vince con suavidad, has estado guardando secretos. ¿Te importaría presentar a tu familia al público como es debido? La mandíbula de Daniel se tensó, pero Clara dio un paso al frente, con un tono frío y sereno. Este es Daniel y esta es Isa. Eso es todo lo que hay que saber. Esta noche. La sonrisa de Vince no llegó a sus ojos. Interesante. Juraría que te he visto antes, Daniel. En algún sitio menos formal. La mano de Daniel se flexionó a su costado, pero no picó el anzuelo. Debió de ser una de esas caras, dijo. Los dedos de Clara rozaron los suyos en un pequeño gesto deliberado antes de guiarlos hacia su mesa. La cena transcurrió entre discursos, risas educadas y el ocasional tintineo de las copas de champán. Clara interpretó su papel a la perfección, pero de vez en cuando se daba cuenta de que Daniel la observaba, no al director ejecutivo, sino a ella. Luego llegó la subasta benéfica. Clara no había planeado que Isla estuviera en el escenario, pero el presentador pidió la presencia de cualquiera. Los jóvenes invitados ayudaron a exhibir los artículos de la subasta. La mano de Isa se alzó antes de que Clara pudiera reaccionar. Minutos después, Isa cruzaba el escenario sosteniendo una acuarela enmarcada, sonriendo a la multitud como si hubiera nacido para hacerlo. Cuando regresó a la mesa, sin aliento y orgullosa, se inclinó hacia Clara. Lo hice bien. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Estuviste perfecta. Daniel la miró a los ojos, y por un momento hubo un acuerdo tácito entre ellos. Ahora estaban juntos en esto. Pero el caballero no había terminado de ponerlos a prueba. Mientras esperaban sus abrigos cerca de la salida,
Clara oyó a dos invitados susurrar a pocos metros de distancia. «Es él, el conserje de su edificio». «Imposible. Míralo con ese smoking. Te digo que lo he visto fregando suelos». Las palabras debían ser susurradas, pero en la acústica del vestíbulo de mármol resonaron. Los hombros de Daniel se tensaron. El pulso de Clara se aceleró. Se giró, clavando la mirada en los dos hombres. ¿Hay algo que quieran decirme directamente? Vacilaron bajo su mirada, murmurando algo sobre un malentendido antes de escabullirse. Daniel exhaló lentamente, pero su voz era baja cuando habló. «No tienes que pelear mis batallas». La respuesta de Clara fue inmediata. «No estoy peleando las tuyas. Estoy peleando las nuestras». Afuera, el aire frío les mordía las mejillas mientras el valet traía el coche. Isa subió al asiento trasero, charlando sobre la mesa de postres. Daniel dudó antes de entrar. «Sabes, esto no terminará aquí. Alguien va a investigar. Descubrirán quién soy». Clara le sostuvo la mirada, su voz firme. «Entonces lo resolveremos juntos». Por primera vez en toda la noche, la expresión cautelosa de Daniel se suavizó. «Cuidado, Clara. Casi parece que lo dices en serio». Ella sonrió levemente, acomodándose en su asiento. «Tal vez sí». Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas mientras se alejaban en la noche, dejándoles con más preguntas que respuestas. Y un entendimiento tácito de que, fuera lo que fuese, ya no era solo una farsa. La primera señal llegó a la mañana siguiente. Clara estaba a mitad de su café expreso cuando Mercy entró en su oficina con el teléfono en la mano, el rostro tenso. «Está empezando», dijo. Clara dejó la taza lentamente. «¿Qué está empezando?» Mercy colocó el teléfono sobre el escritorio y pulsó reproducir. Un video granulado grabado con un móvil llenó la pantalla. El vestíbulo de la gala de anoche. Clara y Daniel esperando al aparcacoches. De fondo, las voces de los dos hombres. Sonaron más claras de lo que recordaba. «Es él, el conserje de su edificio». «Imposible. Míralo con ese smoking». Te digo, lo he visto fregando el suelo». El video terminó con Clara girándose bruscamente hacia ellos. La cámara captó su mirada fulminante y la mandíbula apretada de Daniel antes de cortarse. Debajo del video, el pie de foto decía, la misteriosa cita del CEO. De fregar a la fusión. Al mediodía, 3 blogs de cotilleo lo habían republicado. A las 2, los sitios web de noticias económicas se hicieron eco de la noticia, convirtiéndola en un titular de interés humano con un tono burlón entre líneas. A las 3:15, su teléfono se iluminó con el nombre de Lawrence. «Clara», dijo él, sin saludar. «Supongo que has visto la cobertura». «Ya lo sé. Esta fusión ya es lo suficientemente frágil como para que encima invites a un circo mediático. Tienes que controlar la narrativa». Su voz se enfrió. Es decir, o dejas claro que esto fue un truco publicitario o te retiras de las apariciones públicas hasta que el ruido se calme. A los inversores no les gusta la incertidumbre. Los dedos de Clara se cerraron sobre el escritorio. Lo que les guste o no les guste no va a dictar mi vida personal. Todo lo que haces es la vida de la empresa, espetó Lawrence. No lo olvides. Colgó sin despedirse. Abajo. Daniel empujaba su cubo de fregona hacia el pasillo de servicio cuando oyó la voz. Hal», gritó uno de los jóvenes de mantenimiento. «No sabía que salías con alguien de la realeza». Daniel siguió caminando, pero el hombre se rió entre dientes. «Mejor. Ten cuidado. La gente como ella no se queda por el conserje. A menos que necesiten una buena foto». Daniel aparcó la fregona, girándose lentamente. «¿Has terminado?» El hombre levantó las manos en señal de rendición. Solo decía, «No te acomodes demasiado». Daniel se alejó sin responder,
pero sus palabras lo persiguieron hasta el piso siguiente. Esa noche, Clara se encontró frente a la salida de servicio, con el aire frío azotándole las mejillas. Daniel apareció un momento después, con la chaqueta sobre el brazo. ¿La has visto?, preguntó ella. Es imposible no verla. Su voz era tranquila, pero había cierta distancia en ella. Están tergiversando la historia. La miró a los ojos. Para mí no es una historia. Es mi vida, mi trabajo, mi hija. Lo sé. ¿Tú también? Se acercó un poco más. Porque para ti, esto se trata de titulares. Para mí, se trata de si los padres del colegio de Isa la miran diferente, si la gente con la que trabajo piensa que estoy persiguiendo algo que no es. Ella sostuvo su mirada, luchando contra el impulso de discutir. Daniel, no te involucré en esto para humillarte. Él exhaló un suspiro lento y cansado. Quizás no, pero sí nos involucraste, sin saber lo que podría costar. El silencio se extendió entre ellos hasta que la puerta detrás de Daniel se abrió de golpe. Isa asomó entre sus rizos, espiando por debajo de un gorro de lana. «Hola, señorita». Clara, dijo alegremente, y luego captó la tensión en el aire. «Ajá». ¿Interrumpí? Clara forzó una sonrisa. «Para nada. ¿Cómo estuvo tu día?» «Papá me recogió. Temprano», dijo orgullosa. «Hicimos sándwiches de queso a la plancha». Daniel le tocó el hombro. «Vamos, cariño. Vámonos a casa». Se alejaron juntos, y Clara los vio irse, con un vacío en el pecho. Por primera vez, se preguntó si había creado una situación que podría derrumbarse más rápido de lo que ella podría repararla. 2 días después, los rumores se habían convertido en titulares. Desde la sala de juntas hasta el cuarto de escobas, un tabloide se burló. Otro publicó una foto comparativa de Daniel en la gala. Daniel, con el uniforme y el lema. El verdadero señor Avance. Mercy irrumpió en la oficina de Clara. «Podemos darle la vuelta a esto», dijo. «Habla de cómo conectas con gente de verdad. Dale un enfoque inspirador». Clara negó con la cabeza. «Eso lo convierte de nuevo en un simple accesorio. No voy a hacer eso». Mercy dudó. «Entonces tienes que hablar con él antes de que esto cause un daño irreparable». Esa noche, Clara fue al taller donde Daniel a veces trabajaba fuera de horario reparando los coches de los vecinos para ganar un dinero extra. Lo encontró bajo el capó de una camioneta oxidada, con las mangas remangadas y la grasa manchando sus antebrazos. Él no levantó la vista. «Si estás aquí para ver cómo va tu inversión, te has equivocado de sitio». «Estoy aquí porque te debo una disculpa», dijo ella. Eso hizo que él enderezara el trapo que tenía en la mano. ¿Por qué? Por no pensar lo suficiente en las consecuencias. Por asumir que podía controlar cómo te veía la gente. Por no darme cuenta de cuánto daño podría haceros esto a ti y a Isa. La estudió. Por un largo rato. No puedes controlar lo que dice la gente, Clara. Solo puedes decidir a qué vale la pena enfrentarse. Se acercó un poco más. «Ah, ¿y tú? ¿Estás dispuesta a enfrentar esto conmigo?» La mandíbula de Daniel se tensó. No si eso significa que Isa quede atrapada en él. Fuego cruzado. Desde un rincón, una vocecita habló. Fuego cruzado significa pelear, ¿verdad? Ambos se giraron para ver a Isa acurrucada en un viejo sofá con un cuaderno de bocetos. En su regazo. «No me gusta pelear», añadió en voz baja. Clara se agachó a su lado. «A mí tampoco». Isela ladeó la cabeza. «Entonces quizás podríamos ser una familia en lugares donde la gente no pueda arruinarlo, como la cocina, el parque o fuertes de almohadas». Daniel miró a Clara por encima de la cabeza de Isa, y por una vez no había ira en sus ojos, solo una especie de verdad cansada. «¿Cuándo?» Clara salió del garaje esa noche. El viento frío le caló el abrigo. Pero algo más se había instalado en su mente. Más tarde. La
conciencia de que esto ya no se trataba de una gala, una fusión o la imagen pública. Sí, quería conservar a Daniel e Isa en su vida, no podía limitarse a proteger la imagen que proyectaban. Tenía que protegerlos, aunque eso significara desprenderse de la coraza que había llevado puesta toda su vida. La primera semana sin verlos fue como caminar por una casa silenciosa con todas las luces apagadas. Los días de Clara estaban repletos de reuniones, llamadas, actualizaciones para inversores. Pero todo parecía extrañamente plano, como si el mundo hubiera perdido una profundidad invisible. Se decía a sí misma que era lo mejor, que darles espacio a Daniel e Isa haría que los rumores se calmaran, que mantenerse alejada era un acto de bondad. Pero por la noche, el horizonte que se extendía más allá de la ventana de su ático se parecía menos a un imperio y más a un muro. Mientras tanto, Daniel se sumergió en la rutina. Hizo turnos extra, arregló 2 coches por las noches y dejó que Isla lo convenciera de preparar panqueques para la cena 2 veces en una semana. Él no mencionó a Clara, e Isla no preguntó. Pero, a veces, cuando creía que él no la miraba, ponía un cubierto extra en la mesa y luego lo guardaba en silencio antes de comer. Era jueves cuando Clara finalmente volvió a oír la voz de su madre por teléfono. «Te has quedado callada, cariño», dijo su madre. «Demasiado callada». «He estado ocupada», respondió Clara, mirando el vaso de agua sobre su escritorio. «Con el trabajo o lamiéndote las heridas». Los labios de Clara se tensaron. «Si esto es sobre la prensa, es sobre ti», interrumpió su madre. «Te has pasado toda la vida cultivando la distancia. Y ahora, la primera vez que dejas entrar a alguien, lo dejas escapar por la puerta sin siquiera intentar retenerlo». Clara tragó saliva. «Lo haces sonar fácil». «No es fácil», dijo su madre. «Pero vale la pena». A la mañana siguiente, Clara se encontró entrando en la pequeña cafetería de Edmond, la que habían elegido para su historia de origen. Pidió un capuchino y se sentó en la mesa de la esquina. Se sentía absurda, sentada allí sola, fingiendo que no había albergado la esperanza de que entraran. Para cuando se fue, sabía 2 cosas. Primero, el café seguía estando excelente. Y segundo, no podía seguir viviendo a medias, a medias. Esa noche, Daniel estaba cerrando el garaje cuando le vibró el móvil. Era un mensaje de Clara. «No quiero espacio si eso significa perderte. ¿Podemos hablar?» Se quedó mirándolo un buen rato antes de responder. «Hablar no es lo difícil. Escuchar sí», respondió ella casi al instante. «Entonces, intentemos ambas cosas». Al día siguiente, fue al edificio justo antes de que terminara su turno. Estaba limpiando los mangos de la fregona en el almacén, y por un momento, ella simplemente lo observó, con las mangas remangadas, el pelo cayéndole ligeramente sobre los ojos, moviéndose con la precisión pausada de quien hace las cosas bien a la primera. «Limpias como si importara», dijo en voz baja. Él levantó la vista. «Si importa», dijo ella entrando. «Esto también». Daniel se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. «Si estás aquí para hablar, dilo claramente». Clara respiró hondo. «Me equivoqué. Pensé que si te mantenías cerca pero bajo control, podría protegerte de todo esto. Pero esa es solo otra forma de mantener la distancia. Y la distancia es lo que mejor se te da», dijo él sin mala intención. «Sí», admitió ella, «pero ya no quiero ser buena en eso». Desde el pasillo llegó el leve sonido de unas zapatillas sobre las baldosas. Isa apareció en la puerta, con la mochila golpeando contra su costado. «Hola, señorita Clara», dijo, sorprendida pero sonriendo. «Hola, Isa». Clara dudó, luego se agachó para quedar a su altura. «Te he echado de menos». Isa la observó un momento, como decidiendo si creerle. Luego dijo simplemente: «Todavía tenemos nubes en la despensa».
Daniel frunció el ceño. Malvaviscos. Para fuertes de almohadas, dijo Isa como si fuera obvio. Esa noche terminaron de vuelta en el pequeño apartamento de Daniel. No estaba planeado, pero de alguna manera Clara estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo mientras Isla alineaba mantas y cojines como en una operación militar. Daniel estaba en la cocina preparando chocolate caliente. ¿De verdad vas a volver?, preguntó Isa sin levantar la vista. Si me lo permites, dijo Clara. Isa sonrió. Sonreíste bien. Solo necesitamos practicar la risa. Clara soltó una carcajada. E Isa irradiaba felicidad como si acabara de ganar un premio. Más tarde, después de que Isa se durmiera en el fuerte, Daniel acompañó a Clara hasta la puerta. ¿Segura que estás lista para esto?, preguntó en voz baja. No, dijo ella, con sinceridad. Pero prefiero no estar lista contigo que estarlo sin ti. La observó durante un largo rato, luego asintió. Ya veremos qué pasa. Ella sonrió levemente. Mientras sea hacia adelante. Cuando Clara salió a la fresca noche, se dio cuenta de que algo había cambiado. La distancia entre ellos no había desaparecido. Se había convertido en un sendero, y por primera vez en semanas, quiso seguirlo. La lluvia había cesado en algún momento de la noche, pero la acera aún brillaba con la luz de la mañana. Clara estaba de pie frente al edificio de apartamentos de Daniel, sosteniendo 2 vasos de papel de la cafetería de Edmond. Un capuchino y un chocolate caliente con leche. Malvaviscos. No estaba del todo segura de por qué había venido sin avisar, pero la idea de empezar el día sin verlos le pareció de repente extraña. Daniel abrió la puerta, todavía con una camiseta gris desgastada, el pelo ligeramente oculto. Miró las tazas en sus manos. Nos está sobornando con azúcar ahora. Clara sonrió con suficiencia. Estoy aprendiendo de la mejor. Miró hacia la sala de estar, donde Isa estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo construyendo una torre con bloques desparejados. Cuando Isa la vio, se iluminó. Señorita Clara, está aquí. Clara entró y le dio el chocolate caliente. Supuse que te vendría bien el combustible de una arquitecta. Isa tomó un sorbo, con el bigote de chocolate ya formándose. Este es del bueno. Pasaron la mañana tranquilamente. Daniel arreglando un tirador suelto de un cajón en la cocina. Clara ayudando a Isa a construir una ciudad con el juego de bloques. Era normal, cómodo, y a Clara le asustaba lo mucho que quería más. Cuando Daniel por fin se sentó secándose las manos con un paño de cocina, Clara los miró a ambos. Estaba pensando que podríamos hacer algo juntos este fin de semana. Los 3. Daniel arqueó una ceja. ¿Cómo qué? Hay una feria de invierno al norte del estado, dijo Clara. Esculturas de hielo, fuegos artificiales de sidra caliente por la noche. Quería ir cuando era niña, pero se quedó callada sin terminar la frase. Pero tus padres estaban ocupados, adivinó Daniel en voz baja. Ella le sostuvo la mirada sorprendida. Sí. Isa dio un brinco en su asiento. ¿Podemos ir, papá? Por favor. Nunca he visto esculturas de hielo. Daniel vaciló, mirando entre su hija y Clara. Es un viaje largo. Yo me encargo de conducir, dijo Clara rápidamente. Y del hotel y de cualquier otra cosa que necesitemos. La voz de Daniel era firme. No se trata del costo. Se trata de lo que significa. Antes de que Clara pudiera responder, Isa habló con voz suave pero clara. Significa que estamos juntos. Eso es todo. Las palabras resonaron como una verdad silenciosa que ninguno de los 2 adultos pudo esquivar. Los hombros de Daniel se relajaron. Y Clara sintió que algo se aflojaba en su pecho. De acuerdo, dijo Daniel finalmente. Iremos. Isa aplaudió. Sí, llevaré mis botas de nieve y la gran bufanda que hizo la abuela. Clara sonrió, sintiendo el primer destello de verdadera anticipación en semanas. El sábado por la mañana.
El cielo estaba pálido y brillante, prometiendo un clima frío pero agradable. Clara los recogió en su camioneta, con el asiento trasero ya lleno de mantas y bocadillos. Isa subió, parloteando sobre todas las cosas que quería ver. El castillo de hielo, el copo de nieve gigante y tal vez un pony, si es que tenían alguno. Daniel le abrochó el cinturón y luego se deslizó en el asiento del copiloto. «¿De verdad metiste media cocina aquí?», dijo, mirando la hielera. «Me gusta estar preparada», respondió Clara. «¿Para qué?». «Para cualquier cosa». El viaje fue largo, pero fácil. Daniel contó historias sobre el primer día de nieve de Isla. Aquella vez que intentó ayudar a palear la entrada. Y terminó construyendo un fuerte de nieve. Clara compartió sus propios recuerdos más singulares. El año en que suplicó por un trineo y en su lugar recibió una caja de música de plata, que sus padres consideraban más refinada. Isa, sentada entre ellos, les hizo preguntas que los hicieron reír y reflexionar a partes iguales. «Señorita Clara, ¿tiene algún olor favorito?». Clara pensó un momento. «Pan recién horneado». Daniel sonrió con sorna. «Qué curioso, yo habría dicho cuero nuevo». «Quizá». «Ambos», admitió Clara. Cuando llegaron al recinto ferial, el mundo estaba cubierto de blanco, el aire tan fresco que convertía cada respiración en una bocanada de humo. Guirnaldas de luces se entrecruzaban sobre los puestos que vendían manzanas acarameladas con sidra caliente y frutos secos tostados. La música llegaba desde un pequeño escenario donde un grupo de música folk tocaba sus notas llevadas por el viento. Isa corrió hacia una fila de esculturas de hielo. Un dragón, una sirena, un par de cisnes con el cuello curvado en forma de corazón. Ella presionó sus manos enguantadas contra el hielo. «Es tan suave». Clara la observó, luego miró a Daniel. «Es mágica». La mirada de Daniel permaneció fija en su hija. «Sí, lo es». Recorrieron la feria juntos. Y Sila los arrastraba de una atracción a otra. Daniel se aseguraba de que no resbalara. Clara reía más de lo que se daba cuenta. En un momento dado, Isa insistió en que se tomaran una foto frente al castillo de hielo. «Vamos, papá. Tú quédate aquí y tú, señorita Clara, quédate a su lado. Más cerca. Se supone que deben parecer que se gustan». A Daniel se le crispó la boca, pero no se apartó. Clara se acercó, rozándose los hombros. Por un instante, el frío se desvaneció, reemplazado por una calidez que no supo describir. Al caer la tarde, la feria se transformó. Las linternas brillaban. Contra la nieve, el aire impregnado del aroma a canela y madera. Encontraron un lugar cerca de la plaza principal, con tazas de sidra, calentándose las manos mientras los primeros fuegos artificiales estallaban en rojo y dorado sobre sus cabezas. Isa jadeó, con los ojos muy abiertos. «Es como si el cielo estuviera feliz». Clara la miró, luego a Daniel. Su perfil estaba iluminado por el parpadeo de los fuegos artificiales, y por un instante imaginó que esto no era pasajero, que no estaban fingiendo. Cuando él se giró para mirarla, había algo tácito en sus ojos, no una respuesta, sino una pregunta. Y por una vez, no sintió la necesidad de controlarlo. Esa noche, en la tranquilidad de la habitación del hotel, Clara vio a Isa quedarse dormida, acurrucada entre ellos, con su manita apoyada en el brazo de Daniel. Daniel se movió un poco, con cuidado de no despertarla. «Sabes que esto no lo simplifica todo», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Clara. «Pero quizás hace que valga la pena averiguarlo». No respondió, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Cuando Clara cerró los ojos, se dio cuenta de que Isa había tenido razón todo el tiempo. No se trataba de dónde estaban ni de qué estaban haciendo. Se trataba de estar juntos, y eso era suficiente para empezar. La feria estaba en su máximo esplendor esa noche. Faroles,
Parpadeaban a lo largo de los senderos nevados. Risas llegaban del carrusel y el aire estaba impregnado del aroma de castañas asadas. Clara caminaba entre Daniel e Isa. Sus pasos crujían suavemente sobre la nieve. Isa tenía una manzana acaramelada en una mano, y sus mejillas estaban sonrojadas por el frío. ¿Podemos ir a ver el laberinto de hielo antes de que empiecen los fuegos artificiales?, preguntó con voz llena de esperanza. Daniel miró a Clara. Tenemos 20 minutos. Clara sonrió. Guíanos, princesa control de calidad. El laberinto era más grande de lo que Clara esperaba. Sus paredes cristalinas brillaban tenuemente bajo luces LED integradas. Voces de niños resonaban desde el interior, mezcladas con algún que otro adulto que llamaba a sus hijos. Isa se adelantó, siguiendo los giros y vueltas, con una risita que la seguía como una cinta. «Quédate donde podamos verte», gritó Daniel. «Lo haré», respondió ella, con la voz ya doblando la siguiente esquina. Clara aceleró el paso, pero la siguiente curva solo reveló extraños. Una punzada de inquietud se le instaló en el pecho. El tono de Daniel era ahora más cortante. Él giró a la izquierda. Clara fue a la derecha. El laberinto se dividió en 3 estrechos pasillos, cada uno con paredes de hielo demasiado altas para ver por encima. Buscaron durante lo que pareció una eternidad, llamándola por su nombre. Se movían, más rápido con cada paso. El ruido de la multitud afuera parecía amortiguado, reemplazado por el eco hueco de sus voces. Entonces Clara llegó a un callejón sin salida. «No, Isa». Se giró hacia el camino principal, con el corazón latiéndole con fuerza. La voz de Daniel provenía de algún lugar más adelante, tensa. «No contesta. No lo haría así como así». Clara se detuvo, negando con la cabeza. Ella sabe que no es así. Los niños no se pierden porque quieran, dijo Daniel, ya en movimiento de nuevo. Salieron del laberinto a la plaza principal, observando a la multitud. Ni rastro de la manzana acaramelada, ni de la bufanda amarilla. La respiración de Clara era demasiado rápida, demasiado superficial. «Tenemos que avisar a seguridad». Daniel asintió con la mandíbula tensa y corrió hacia el puesto de información. Clara siguió él, miedo que crecía en su pecho como una losa. Cuando llegaron al puesto, Daniel dio una rápida descripción. 8 años, pelo castaño rizado, abrigo color crema, bufanda amarilla, botas marrones, se llama Isa Hall. El atendente cogió una radio. Recibido. Todas las emisoras sintonizadas. Vigilante. Los minutos se arrastraban. Daniel se pasaba una mano por la boca. Debería haberla mantenido más cerca. Debería haberme detenido. Clara interrumpió con voz baja pero firme. La estamos encontrando. Eso es lo único que importa ahora. Él la miró, y luego vio algo crudo en sus ojos. Si le pasa algo, no pasará nada, dijo ella, aunque sentía que el pecho se le iba a hundir. Volvió a observar la plaza. Entonces su mirada se posó en el escenario principal, donde un hombre presentaba al siguiente artista. Un micrófono. Daniel, dijo rápidamente. Él lo entendió al instante y en cuestión de segundos estaban subiendo las escaleras. El regidor parecía a punto de protestar hasta que Clara le entregó su tarjeta de visita y dijo, 2 minutos. Daniel tomó el micrófono, con voz firme, pero lo suficientemente alta como para destacar entre el ruido de la multitud. Me llamo Daniel Hall. Mi hija Isa está desaparecida. Lleva una bufanda amarilla y un abrigo color crema. Si la ven, por favor, tráiganla aquí. Isa. Su voz se quebró por un instante. Una fracción de segundo. Si me oyes, quédate donde estás. Iremos a verte. Clara se acercó al micrófono. Cariño, soy Clara. Yo también estoy aquí. No nos iremos hasta encontrarte. Por un momento, el ruido de la multitud se atenuó. La música desapareció. Entonces,
Débilmente, la voz de una niña llegó desde el lado izquierdo de la plaza. Papá Daniel giró la cabeza bruscamente. Ella estaba allí, justo detrás de una hilera de puestos del mercado, con los ojos muy abiertos pero secos. En un instante, Daniel bajó del escenario, abriéndose paso entre la multitud. Clara siguió sus talones, resbalando ligeramente en el suelo helado. Cuando llegaron a su lado, Isa rodeó con sus brazos el cuello de Daniel. No te encontraba. Intenté volver, pero las paredes de hielo. Daniel la abrazó, más fuerte, con la cara hundida en su cabello. Estás bien. Estás a salvo. Eso es lo único que importa. Clara se agachó junto a ellos. Nos asustaste, ¿sabes? Isa sollozó. Lo siento. No era mi intención. Clara sonrió dulcemente. Lo sé. De ahora en adelante, mantengámonos juntos. Caminaron. De regreso hacia la plaza, Daniel cargaba a Isla a pesar de que ella insistía en que podía caminar. Clara se mantuvo cerca, rozando con la mano el brazo de la niña cada pocos pasos, como para asegurarse de que seguía allí. Para cuando comenzaron los fuegos artificiales. Ellos estaban de pie, uno al lado del otro, entre la multitud. Isa se acurrucó entre ellos, con sus manos enguantadas entre las de ambos. El cielo se iluminó con destellos dorados y rojos, y Daniel miró a Clara. Gracias por estar ahí. Ella siempre le sostenía la mirada. Por primera vez, se dio cuenta de que lo decía en serio. Esa noche, de vuelta en el hotel, ella se durmió rápidamente, agotada por la emoción del día. Daniel se quedó de pie, junto a la ventana, observando cómo los copos de nieve caían bajo las farolas. Clara se unió a él, con voz suave. La mantuviste a salvo. Hoy, dijo él, negando con la cabeza. La mantuvimos a salvo. Permanecieron así un largo rato. El silencio entre ellos ya no era frío, sino algo más cercano a la paz. El lunes después de la feria de invierno se sintió diferente. Clara llegó a la sede de Vance Couture más temprano de lo habitual. El eco de sus tacones resonó en el silencioso pasillo. Había tomado su decisión en algún momento entre los fuegos artificiales y mientras observaba a Isa dormir en la habitación del hotel. Había sido evidente entonces que esconderse ya no era una opción. Su asistente, Mercy, ya la esperaba con una pila de periódicos y su portátil con una docena de pestañas abiertas. Está por todas partes, dijo Mercy con seriedad. Las fotos de la feria, el anuncio en el escenario, incluso un video tuyo cogida de la mano de Isa mientras salían. Hay titulares por doquier. La mitad son conmovedores, la otra mitad no. Clara hojeó una portada. De directora ejecutiva a madrastra, la historia tras el misterioso hombre. Otro titular era, Vance Couture pierde su estilo o encuentra su esencia. Mercy bajó la voz. La Junta ha convocado una reunión de emergencia. Esperan que entres y te distancies de Daniel o... Bueno, ya sabes, lo sé, dijo Clara, apartando los periódicos, pero no me voy a distanciar. Mercy parpadeó. Vas a... Voy a decir la verdad, la interrumpió Clara. Sobre Daniel, sobre Isa, sobre lo que significan para mí. Cuando entró en la sala de juntas, todos los asientos estaban ocupados. Lawrence presidía la mesa con una expresión impasible. Los murmullos se apagaron cuando Clara tomó asiento. Clara Lawrence comenzó. Confío en que hayan visto la cobertura mediática. La imagen pública es la imagen pública. Clara repitió la palabra, agudo. Es a eso a lo que volvemos una y otra vez, ¿no? No a la verdad, no a las personas detrás de los titulares. Solo a la imagen que proyectamos. Uno de los directores se inclinó hacia adelante. Saben que la percepción pública afecta nuestra valoración. Sí, interrumpió Clara. Y también sé que hemos construido esta empresa sobre la promesa de autenticidad,
de representar a las personas que nos compran, visten nuestros diseños, creen en nuestra marca. Y ahora mismo, esas personas están observando para ver si cumplo con esa promesa o si me escondo tras un comunicado de prensa. La voz de Lawrence era fría. ¿Y qué piensa decirles exactamente? Clara se puso de pie. Todo. Esa tarde se convocó la rueda de prensa. Las cámaras se alineaban en la primera fila, con sus lentes apuntando al atril. Clara se elevó sobre el horizonte de la ciudad que se extendía tras ella a través del muro de cristal. No utilizó la declaración preparada que Mercy había redactado. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas sobre el hombre y la joven que me han visto conmigo últimamente, comenzó con voz firme. Se llama Daniel Hall. Es conserje en el edificio donde Vance Couture tiene su sede. La joven es Isa, su hija, y no forman parte de ninguna estrategia de marketing. Son parte de mi vida. Un murmullo recorrió la sala, pero Clara no se detuvo. Los conocí por casualidad y lo que empezó como algo temporal se convirtió en algo real. Daniel es una de las personas más sensatas y decentes que he conocido. Isa es un rayo de sol hecho persona. Me han recordado que hay más en la vida que acuerdos y plazos de entrega. Que el hogar no se trata de un ático ni de un perfil en la prensa. Se trata de quien se sienta frente a ti en la mesa. Un periodista levantó la mano. Señorita Vance, ¿le preocupa el impacto que esto podría tener en la imagen de la empresa? Clara sostuvo su mirada. Me preocupa más el impacto que tendría en mí si permitiera que los prejuicios de los demás decidieran a quien mantengo en mi vida. Al otro lado de la ciudad, Daniel estaba en la sala de descanso cuando la rueda de prensa se transmitió en directo por la pequeña televisión de pared. Algunos compañeros se giraron para mirarlo, con expresiones indescifrables. Clara continuó, si esta empresa representa algo, debería representar el valor de las personas por quienes son, no por el cargo que figura en su placa. Eso es lo que yo represento. Daniel no se movió, no habló, solo miró fijamente la pantalla, olvidando el trapo que tenía en las manos. Cuando terminó, uno de los conserjes mayores le dio una palmada en el hombro. Tiene agallas, esa. Daniel esbozó una leve sonrisa. Sí, las tiene. Esa noche, el teléfono de Clara vibró con un mensaje de texto de Daniel. Necesitamos hablar. En mi casa. Cuando llegó, Isla estaba tumbada en el sofá, coloreando y tarareando suavemente. Daniel estaba en la cocina, apoyado en la encimera. No tenías que hacer eso, dijo en voz baja. Sí, lo hice. La observó. Te has puesto en peligro. Por nosotros, Clara se acercó. No lo hice por las apariencias. No lo hice por. Lo hice porque ya no quiero fingir que esto no es real. Sus ojos buscaron los de ella durante un largo rato. Luego asintió lentamente. De acuerdo, entonces tal vez sea hora de que yo también deje de fingir. Desde el sofá, la voz de Isa. Llegó flotando. ¿Eso significa que tomaremos chocolate caliente esta noche? Daniel se rió entre dientes. Sí, cariño. Chocolate caliente para todos. Mientras Clara estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina. Con el vapor saliendo de su taza, se dio cuenta de algo que nunca había sentido en una gala o en una sala de juntas. Estaba exactamente donde quería estar. Y por una vez, no le importaba quién la estuviera mirando. Había empezado a nevar cuando Clara salió de la oficina ese viernes por la noche, la ciudad envuelta en un suave silencio blanco. Por una vez, no se dirigía a su ático, ni al zumbido constante de los correos electrónicos. Conducía hacia un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Un apartamento donde las luces de la ventana le hacían pensar en calidez, risas y chocolate caliente con demasiados malvaviscos. Cuando Daniel abrió la puerta, el aroma de algo horneándose se coló en el aire. Llegas justo a tiempo, dijo. Isa está en una misión. Desde la cocina se oyó la voz de Isa. Nada de mirar hasta que las galletas estén listas. Clara entró,
sacudiéndose la nieve del abrigo. No me atrevería a arruinar una misión. 15 minutos después, estaban todos en la mesa. Los tres, con un plato de galletas aún calientes en el centro. Isa, radiante, acercó el plato a Clara. Prueba de sabor. Tú decides. Clara dio un mordisco y sonrió. Perfectas. Daniel arqueó una ceja. Mejor que la última vez. Ella asintió. Mejor que cualquier cosa que haya probado en años. Por un momento, el único sonido fue la risita de Isa entre el suave repiqueteo de la nieve contra la ventana. Se sentía fácil. Cuando la mitad de las galletas habían desaparecido, Isla saltó de la silla. Vuelvo enseguida, anunció y desapareció en su habitación. Daniel volvió a mirar a Clara. Ha estado hablando mucho de ti. Los labios de Clara se curvaron en una sonrisa. Espero que sean cosas buenas. Dudó un instante y luego dijo que haces que el mundo parezca más grande y que me hace sonreír más. Algo cálido y punzante se le retorció en el pecho. Es lo más bonito que me han dicho en mucho tiempo. La mirada de Daniel se sostuvo sobre la de ella. Clara, esto empezó como algo que ninguno de los dos planeó, pero en algún punto dejó de ser una farsa. Tragó saliva y bajó la voz. Lo sé, y no quiero que termine. Isa reapareció, ocultando algo tras su espalda. Le sonrió a ambos. Bien, cierren los ojos. Obedecieron y un momento después ella colocó algo sobre la mesa entre ellos. Ábrelo. Era un marco de fotos con una imagen de la feria de invierno. Los tres frente al castillo de hielo. Daniel rodeaba con el brazo a Clara y la sonrisa de Isa era tan amplia que iluminaba la escena. La imprimí en la escuela, dijo Isa con orgullo. Porque las familias deberían tener fotos. Clara sintió un nudo en la garganta. Es preciosa, Isa. Daniel se inclinó y posó una mano en el hombro de su hija. Lo hiciste bien, cariño. Más tarde, después de que Isa se acostara, Clara y Daniel estaban junto a la ventana, observando la nieve arremolinarse bajo las farolas. Sabes, dijo él en voz baja, hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí contigo, me habría reído. ¿Y ahora? Preguntó Clara. Él la miró, esbozando una sonrisa. Ahora solo me alegro de no haberme perdido esto. Ella se acercó, rozando su mano con la de él. Yo también. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio no era vacío. Era denso, de ese que solo se da cuando ya no hay nada que demostrar. A la mañana siguiente, se abrigaron bien y caminaron hacia la parca que los unía, tomados de la mano. El mundo era brillante y limpio, la nieve crujía bajo sus botas. En el parque infantil, Isa corrió hacia los columpios, diciéndoles que se dieran prisa. Daniel sonrió. Tiene una forma de hacer que la sigas. Clara rió suavemente. Quizás así son las familias. Se siguen incluso cuando no están seguras de a dónde van. Él la miró, con algo profundo y seguro en sus ojos. Mientras vayamos juntos. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Daniel, se sentaron en el sofá con Isa acurrucada entre ellos, observando el fuego y el pequeño calefactor eléctrico parpadear. Clara echó un vistazo a su alrededor. Los muebles desparejados, el tenue olor a galletas aún en el aire, el marco de fotos en el estante, y se dio cuenta de que no echaba de menos el ático en absoluto. Se recostó, dejando que el momento la calara hondo. Entonces, ¿ya somos una familia?, preguntó Isa sin dudarlo. Siempre lo fuimos. Solo tenías que darte cuenta. Clara rió, pero sus ojos brillaban. Entonces supongo que finalmente lo hice. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad de silencio. Adentro, en aquel pequeño apartamento, 3 personas estaban sentadas cerca, unidas por el resplandor de algo raro y seguro. No era la vida que Clara había planeado. Era mejor. Y por primera vez en años, supo que estaba exactamente donde pertenecía.
A veces la vida no nos da la familia que esperamos. Nos da la que nunca vimos venir. Quizás comienza con un encuentro casual en un pasillo, una taza de chocolate caliente o la mirada de una niña. Una sonrisa sin brazos. Y tal vez, solo tal vez, eso baste para cambiarlo todo. Así que, queridos amigos, quiero saber de ustedes. ¿Desde qué parte del mundo nos escuchan esta noche? Compartan sus pensamientos, sus momentos favoritos o aquellos momentos de su vida en los que el amor y la bondad los sorprendieron. Y si esta historia les llegó al corazón, recuerden suscribirse para no perderse la próxima. Su apoyo nos ayuda a seguir contando historias que traen esperanza, calidez y un poco más de luz al mundo. De parte de todos nosotros, gracias por acompañarme en este momento. Hasta que nos volvamos a encontrar en la próxima historia. Cuídense, sean amables y nunca dejen de creer en la magia de la conexión.